Bueno, en este día vamos a ver nuevamente temas concernientes a la deidad. Sin embargo, también vamos a revisar algunas cosas que en el pasado creíamos. ¿Cómo es lo que nosotros creíamos con respecto a la deidad? Nosotros creíamos en un Dios unipersonal. Eso es lo que se predicaba en el mensaje. Tenemos ejemplos. Por ejemplo, en el mensaje Yo restauraré de 1957, dice, en el párrafo 38, dice así, pero ellos tuvieron la adoración a un solo Dios verdadero. En aquel pequeño grupo inventaron el programa que muchos de ustedes, los historiadores, conocen, de convertir la Trinidad en tres dioses distintos. Ellos tenían a un Dios, el Padre, con una barba larga. Yo he visto los cuadros en el Vaticano. Tenían otro, Dios el Hijo, un hombre más joven, y un ave pequeña que volaba, a la que llamaron el Espíritu Santo. Ahora, allí perdieron la visión del verdadero cuadro del único Dios verdadero. Ya, atención que aquí viene la definición de deidad para el hermano William Branham. Dice, Dios no es tres dioses, Dios es un Dios, pero tiene tres oficios. La Trinidad, esta es la definición de Trinidad para el hermano William Branham. Esta es la definición de Trinidad para el hermano William Branham. Dice, la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero no son tres dioses distintos. Si es así, nosotros somos paganos. Pero eso no comenzó en la iglesia primitiva, ellos conocían algo distinto, sino que comenzó a mediados de la edad, cuando la unidad de los hermanos y el amor se acabaron. Ahora, desde luego, que nosotros hoy creemos que hay tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Fíjense lo que dice, fíjense lo que dice esto, fíjense en esto. Ahora, desde luego que nosotros hoy creemos que hay tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son, fíjense, que son las tres personas del único Dios verdadero. Esos son, mire, fíjense que en primera instancia el hermano Abraham dice que son las tres personas del único Dios verdadero. Eso está correcto, pero fíjense ahora lo que mezcla. Dice que son las tres personas del único Dios verdadero. Esos son tres oficios, no tres dioses. Correcto, no pueden ser tres dioses, pero nombra tres oficios. Ojo ahí. Esos son tres oficios y no tres dioses. Presten atención ahora. Nosotros creemos que aquello en la Iglesia Católica fue algo sin sentido, pero aquí en Pentecostés pasamos por eso y lo ha hecho pedazos. Establecieron otra organización, dieron comienzo a otra cosa. En vez de acercarnos como hermanos con amor hermanable y unidad, el primero comenzó a darse cuenta que las tres personas de la deidad estaban en una persona. Ya, aquí está lo extraño ya. Fíjense, dice, el primero comenzó a darse cuenta que las tres personas de la deidad estaban en una persona, Cristo Jesús, que Él era la manifestación de Dios en carne y no otro hombre. Ya, aquí está diciendo que está algo enredado porque primero dice que hay tres personas, pero después dice que estas tres personas en verdad son tres oficios y no son tres dioses, correcto, no pueden ser tres dioses si no seríamos triteístas, o sea, teísta quiere decir Dios, o sea, nosotros no somos triteístas, nosotros seguimos manteniéndonos de que somos monoteístas, o sea, tenemos un único Dios. El hermano Abraham habla de tres personas, pero después menciona que son tres oficios. Y después cuando dice que alguien se acercó o empezó a entender algo, dice, el primero comenzó a darse cuenta que las tres personas de la deidad estaban en una persona, Cristo Jesús, que Él era la manifestación de Dios en carne y no otro hombre. Ahora, eh, ahí hay algo distinto. O sea, si una persona tiene más personas dentro,
¿cuál es el resultado de eso? ¿Cuál es el resultado? ¿Qué significa que una persona tenga personalidad múltiple? Supuestamente eso incluso está catalogado como una enfermedad. Una personalidad múltiple es lo más paralelo a la esquizofrenia. O sea, nuestro Dios no es un Dios que tiene más personalidades en él. No, no es una persona que albergue tres personas. Nuestro Dios es un ser, eso es lo que hemos definido en varios cultos, es un ser y en ese ser hay tres personas. No que una persona tiene más de una personalidad, porque eso, si es enfermedad, si es una enfermedad en la actualidad, bueno, recuerden que todo lo natural tiene su tipificación espiritual. O sea, si es algo negativo en lo natural, debe ser algo negativo en lo espiritual. Y por supuesto, en lo espiritual lo tenemos creo que el apóstol Pablo dijo que hay que tener cuidado con esas personas de doble ánimo. O sea, tener doble ánimo, ya estamos hablando ya de una bipolaridad personal. O sea, de un polo al otro polo, o sea, son dos personas. Eso es negativo. O sea, no podemos tener a más de una persona en una persona. No puede ser eso. Pero podemos tener en un ser puede haber más de una persona. Pues claro que sí, lo comprobamos nosotros mismos en Génesis capítulo 5, donde leímos, y varón y hembra, Dios los creó, Dios lo creó, y llamó el nombre de ellos, o sea, plural, ellos, Adán, el día en que fueron, nuevamente plural, en que fueron creados. O sea, Dios hizo varón y hembra. Los hizo a los dos, varón y hembra, los creó. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que tanto el hombre como la mujer fueron creados al mismo tiempo. Ahora, yo sé que por años se ha comentado en el propio mensaje, en el propio hermano Abraham, que la mujer, fíjense, la mujer no es parte de la creación original. Fíjense, o sea, prácticamente en el mensaje todo va en contra de la mujer, ¿o no? Por culpa de la mujer que vino el pecado, si hay un divorcio, el hombre puede casarse, la mujer no puede casarse. Todo eso lo predican en el mensaje. Ojo con eso. Y no es que yo o nuestro pastor o nosotros deberíamos estar de acuerdo con eso, ¿ya? Porque yo creo que la escritura dice la Biblia, no hay hombre o mujer, griego o judío, o sea, la ley tiene que ser pareja para todos. No que beneficie a uno y a otros no beneficie. No que ahora, o sea, el hombre tiene más privilegios que la mujer en el mensaje. Eso no debería existir. No debería existir algo como eso. Ya estamos mal por ahí. Bueno, entonces ahora toca desbaratar un mito, esto es una falacia. Decir que la mujer es un subproducto y que no es parte de la creación original. Fíjense, en Casamiento y Divorcio de 1965, del 02 del 21, dice, párrafo 105, dice así, noten la razón de que ella hizo aquello, o sea, por qué pecó. Fue porque ella no formó parte de la creación original. La mujer no formó parte de la creación original. La mujer, nuevamente lo dice, la mujer no formó parte de la creación original de Dios. Ella es más bien un subproducto. Por lo tanto, en el principio, como Jesús se refirió, ella no fue uno de los seres creados originalmente por Dios. Ella es un subproducto del hombre. Cuando Jesús se refirió a en el principio. Bueno, inmediatamente decir que esto no es correcto. Esto no puede ser correcto porque la refutación bíblica viene ahora. Génesis capítulo 5, versículo 1 al 2 dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó. O sea, varón y hembra los creó.
y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. Fíjense, el día en que fueron creados. O sea, el día, está mencionando un día, el día en que se creó al hombre, también se creó a la mujer. El día en que fueron creados, tanto hombre como mujer, fueron creados al mismo tiempo. Entonces, ¿qué significa esto? Ya, con esto desbaratamos el tema de que la mujer es un subproducto. O sea, desbaratamos el hecho de que se diga que la mujer es un ser inferior al hombre. No puede ser eso. No puede ser eso. Porque la Biblia señala de que tanto el hombre como la mujer fueron creados el mismo día. Ahora, ¿dónde está lo diferente? Que la mujer fue formada después. Cuando Dios formó al hombre del barro, lo hizo, eso fue después de crearlo, lo formó, ahí fue cuando en Adán se dejó caer un sueño profundo y salió Eva de su costado, salió Eva de su costado. Entonces, Adán nunca hubiese podido decir a un subproducto, este es hueso de mis huesos, carne de mi carne, porque es un ser inferior, es un subproducto. No puede decir a algo que prácticamente es tan alejado de él, un subproducto, que sea algo idéntico a él. No puede ser. Entonces, eh, cuando Dios creó al hombre, dice, y llamó el nombre de ellos, o sea, varón y hembra, ellos, hombre y mujer, los llamó Adán. O sea, en un mismo ser, habían dos personas. Y así es como tal cual es Dios. Entonces, ¿cómo se creía? ¿Cómo es que creíamos nosotros? Nosotros podríamos leer esta cita, por ejemplo, de Hebreos capítulo 1, 1957, donde dice, Él era el Padre guiando a los hijos de Israel. Ese era su oficio, el gran Padre Jehová. Y Él habitó en la tierra llamado el Hijo. Y ahora Él habita en su iglesia llamado el Espíritu Santo. No tres dioses, un Dios en tres oficios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La gente trata de hacerlo a Él tres dioses diferentes. Dios el Padre. Esa es la razón que los judíos, fíjense, usted nunca podrá traer esto a un judío. No, eso allí. Él no puede. Él tiene un mandamiento que dice, yo soy un Dios, solamente hay un Dios. Ok, ¿por qué el judío no cree en la triunidad? ¿Por qué no cree el judío en la triunidad? En primer lugar, no cree el judío en la triunidad porque no cree que Jesús sea Dios. No cree que Jesús sea Dios. Entonces, acá el hermano Abraham dice, usted jamás va a poder hacerle creer esto. Pues claro, a ver, trate de hacer creer que Jesús sea Dios. Usted no puede sacarle eso de la cabeza a un judío. Para un judío, el Señor Jesús es o solo un profeta o un falso profeta. Ahí está las dos posibilidades. El Señor Jesús es o un ungido, es solamente un vaso que Dios usó, o el Señor Jesús para el judío es un anticristo, porque quiso prácticamente, según ellos, usurpar a Dios. Entonces, ahí tenemos el tema. Entonces, ¿qué sucede? En el mensaje se enseña que son tres oficios. Tres oficios. Esa es la doctrina solo Jesús. Esa es la doctrina de un Dios unipersonal. O sea, yo soy el padre ahora, yo soy el padre ahora, y ahora me voy a vestir como un hijo, voy a interpretar un hijo, y ahora voy a actuar como un hijo. Y después voy a actuar de otra forma porque voy a ser el Espíritu Santo, o sea, voy a interpretar otro papel. Entonces yo una vez le pregunté a mi esposa, le dije, Priscila, ¿qué pasa si nosotros nunca hubiésemos tenido un hijo? ¿Tú crees que tu sentimiento de madre habría cambiado si yo me hubiese vestido como niño y hubiese simulado ser un hijo? ¿Habría cambiado la situación? Y ella dijo, no, porque es solamente una actuación, es solamente
una forma de actuar, no habría un hijo en realidad. Mi sentimiento de madre no estaría completo aún, porque yo sé que tú serías mi esposo y no serías un hijo, no serías mi hijo. Y yo dije, por supuesto, correcto. Entonces, si tenemos un Dios unipersonal, si tenemos un Dios que es el Padre, y la Biblia dice que el niño que sería nacido y el hijo que sería dado, que sería Emanuel, entonces la Biblia, no debería la Biblia decir que un hijo sería dado. La Biblia no podría decir que un hijo sería dado, porque ahí debió haber dicho el mismo Padre se daría o el mismo Dios se entregaría. O sea, dando a entender si es un Dios unipersonal, no, fíjense en esto, si es un Dios unipersonal, no hay necesidad de hablar, diferenciar entre Padre, Hijo, Espíritu Santo, no hay necesidad de decir, por ejemplo, como la Biblia decía en Salmos, Jehová dijo a mi Señor. O sea, está claro de que Jehová y el Señor es el mismo Dios. Pero ¿por qué está la necesidad de hacer una distinción entre Yahvé y el Adonai? ¿Por qué? Porque hay una distinción no de deidad, sino una distinción personal dentro de la deidad. Ahora, vuelvo a repetir, o sea, en el mensaje id y decid 1960-04-17 dice, ustedes deberían ver el signo hebreo de él es una luz, como una columna de fuego, y en ella hay tres pequeñas marcas. Fíjense, dice que en esta luz de hebrea, etcétera, de un signo hebreo está hablando, dice que es la luz y dice que en ella hay tres pequeñas marcas. Fíjese qué interesante. Y ahora el hermano Abraham dice, tres pequeñas marcas y dice, Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo cual no eran tres personas, era un solo Dios viviendo en tres oficios. El mismo Dios, aleluya. Dios sobre ustedes, Dios con ustedes, Dios en ustedes. ¿Se dan cuenta? Dios sobre ustedes, el Padre. Dios con nosotros, el Hijo. Dios en nosotros, el Espíritu Santo, pero dice que siempre es la misma persona, por así decirlo. Aquí dice, no eran tres personas, era un solo Dios. Ahora también hay otra cita donde dice que son tres manifestaciones del mismo Dios, pero la cita que podría ser incluso hasta un poco más controversial, y se lo voy a explicar por qué, es que dice que son tres dispensaciones del mismo Dios. Tres dispensaciones. ¿Qué es una dispensación? ¿Qué es una sazón? ¿Qué es una era? ¿Qué es una edad? ¿Qué es un tiempo? Un tiempo es, por ejemplo, eh, la edad, la edad media, hasta ahí llega. Después viene la edad del Renacimiento, después viene la edad moderna, etcétera. Pero fíjense, de la Edad Media al Renacimiento no pueden haber un traslape, uno no puede decir, bueno, aquí es la Edad Media y el Renacimiento al mismo tiempo. No puede ser. No puede ser porque las edades están marcadas. Están marcadas. Yo creo que cualquiera del mensaje diría, si yo le preguntara, estimado, la edad de Filadelfia y la Odisea se entrelazaron. Y cualquiera diría, no, pues hay una fecha, hay un año donde dice Filadelfia para acá y la Odisea para acá. O sea, el traslape o transición quizás que alguien haya visto en alguna edad debe haberse visto en ciertos años antes y ciertos años después, donde quizás hubo un periodo de transición, pero está claro de que hay una fecha exacta. Hay una fecha exacta que se da. Está bien. ¿Qué sucede? Si se dice que tenemos a Dios, una dispensación de Dios el Padre, o un oficio que actuó en cierto tiempo de Dios el Padre,
o una manifestación solamente de Dios el Padre. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de la era del Padre o el tiempo del Padre o la sazón del Padre o la dispensación del Padre? ¿Cuál es el problema? Justamente cuando viene el Señor Jesucristo a la tierra y la Biblia declara de que el Padre habla del cielo. Ahí tenemos un tremendo problema, porque si Jesucristo está aquí en la tierra, supuestamente la dispensación del Hijo, o supuestamente solamente el oficio del Hijo debería estar ahí, ¿por qué entonces se manifiesta el oficio o la dispensación del Padre en una dispensación que no debería aparecer? La dispensación del Padre se acabó con Jesucristo viniendo a la tierra. Ya no debería haber estado el Padre ahí. Pero porque supuestamente el Señor Jesucristo era el Padre. Eso es lo que declara la unicidad, eso es lo que declara el modalismo, que el Padre se hizo carne, que en lugar de poner un hijo es dado, uno debe escribir ahí en la Biblia, un Padre nos es dado. Eso es lo que cree el modalismo, eso es lo que cree la unicidad. Entonces, fíjese en esto, cuando el Señor Jesús está en el Jordán y está el apóstol Juan por bautizarle, etcétera, etcétera, bueno, la voz del cielo era el Padre hablando. El Espíritu Santo desciende como la forma de paloma. Y alguien puede decir, el Espíritu Santo descendió como paloma, está bien, pero eso era una visión. O sea, en una visión eso puede suceder. Eso lo vio solamente Juan el Bautista. Pero fíjese, el que estaba escribiendo, el que estaba relatando esa historia, no era Juan el Bautista, sino que era el apóstol Juan, el que le llamamos a veces el discípulo amado, el discípulo que amó mucho a Jesús. No era Juan el Bautista, sino que era el apóstol Juan. Entonces, eso marca una diferencia, entonces. Marca una diferencia de que la situación que vio Juan el Bautista podía ser relatada por otras personas que estaban ahí viendo la situación. Entonces, hay que ser netamente objetivos con lo que ocurre en el bautismo del Señor Jesús. Si Jesús es el Padre, si Jesús es el Padre, ¿por qué sale la voz del Padre en los cielos? ¿Y por qué el Padre, si Jesús es el Padre, por qué el Padre declara que este que está en la tierra es el Hijo? O sea, ¿por qué el Padre está mintiendo, por así decirlo? Si Jesús fuera el Padre, este es mi Hijo amado. Si en verdad Jesús no es el Hijo, ¿por qué se le dice que es el Hijo? ¿Por qué no se dice que es el Padre? ¿Se dan cuenta? O sea, el problema de la unicidad es que en estricto rigor se niega de la existencia del Hijo de Dios. Eso es lo que se está negando. Se niega la existencia del Hijo de Dios porque tenemos una persona que es el Padre, porque la Biblia llama el Padre Eterno, lo llama así, el Padre Eterno, en Isaías. Ahora, esas palabras del Padre Eterno eran para Jesús. Ya hablamos de por qué se habla de esa forma. Es un atributo que se le da al Hijo, que el Señor Jesús acá en la tierra, justamente su vivencia, justamente todo lo que Él nos enseña, Él actúa como un padre. Amén. Hay que ver un micrófono que está ahí encendido. Entonces, vamos a ver qué ocurre entonces. ¿Qué sucede cuando en el mensaje se produce un problema? En el mensaje a veces se produce un problema, porque con la unicidad, y esto yo lo he visto en predicaciones de unicitarios, lo he visto en debates de unicitarios, etcétera, etcétera, que cuando se acaba el argumento unicitario para contrarrestar una pregunta o para contrarrestar una pregunta que sea difícil de contestar, fíjese en lo que se cae en arrianismo. ¿Qué es el arrianismo? Es aquella persona que declara de que Jehová el Padre es Dios, pero que Jesús el Hijo
no sería Dios. En eso, ese es el problema. Fíjense en esta situación. En el mensaje, hoy se ha cumplido esta escritura de 1965, 01 del 25, dice aquí. Y este es un párrafo netamente de cristología porque está hablando de Cristo. Fíjense aquí, dice, vean, Él vino en tres nombres. Está hablando de Jesús. Él vino en tres nombres. Él vino como hijo de hombre, lo cual era profeta. Y eso fue lo que él hizo. Él probó su ministerio al ser un profeta. Todos sabemos eso. Cada uno de nosotros lo sabe. Y fíjese en esto, escuche esto, por favor, dice, él nunca dijo que él era el hijo de Dios. Él dijo que él era el hijo del hombre. Fin de la cita. Fíjese qué tremendo. Acá el hermano Abraham declara de que Jesús nunca dice ser yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el Hijo de Dios. Eso es un error de cristología que es una barbaridad. Hay que ser claro con esto. Es una barbaridad. O sea, es... déjeme decirle que esto es muy grave. Esto es muy grave. ¿Por qué? Porque al decir que Jesús solo es un profeta, se cae justamente en arrianismo, se cae justamente en lo que creen los musulmanes. Porque un musulmán no va a decir que Jesús es un diablo. Un musulmán, o sea, los que dicen Alá, Alá, no va a decir que Jesús es un diablo, no va a decir que Jesús es un falso profeta, etcétera. Los musulmanes dicen Jesús es un profeta, pero en donde se equivocan los musulmanes es cuando ellos dicen que Jesús no es Dios. Eso es ahí es donde caen feos los musulmanes. ¿Qué dice el judío? El judío que sí quiere a Jesús, que sí entiende la buena obra que hizo. ¿Qué dice el judío? Un judío ya mesiánico, etcétera. Dice Jesús es el Mesías. Pero Jesús no es el Padre, o sea, Jesús no es Dios. Eso es lo que declaran en los judíos. Los judíos que más le tengan, por así decirlo, buena a Jesús, ellos dicen, Jesús evidentemente no es una persona ordinaria, no es una persona común y corriente. Jesús es una persona totalmente diferente a todos nosotros, pero Él, recuerden, Él no es el Padre, Él no es el tetragramatón, Él no es Dios, Él es un profeta. Muy bien. Eso es lamentablemente lo que se está cayendo en esta cita. Ahora, no crean que el hermano William Branham solamente dijo esto, o sea, él acá se equivoca, pero en muchas ocasiones dijo Jesús es Dios, Jesucristo es Dios, Jesucristo es Dios. ¿Cuál es el conflicto? El conflicto es de la persona que dice todo lo que dijo el hermano Branham es Dios hablando. Bueno, si esa persona lee esta cita y dice amén a eso, lo cree eso y dice, no me había dado cuenta que Jesús en verdad no era el Hijo de Dios. Bueno, esa persona, si no cree que Jesús es el Hijo de Dios, el tal con esa falsa doctrina, se va al infierno. Se va al infierno porque la Biblia es clara, la Biblia dice, aquel que rechaza al Hijo, rechaza al Padre, inmediatamente. O sea, no hay término medio en eso, no hay término medio. Por eso nosotros tenemos que ser, por así decirlo, fieros en cuanto a la escritura. Tenemos que ser audaces en cuanto a la palabra. Tenemos nosotros que ser netamente bíblicos, netamente bíblicos. Y alguien quizás puede decir, pero están diciendo que el hermano Abraham se equivocó, ¿qué ocurre? ¿Qué podemos hacer esto? Pero esto es lo que dice el propio profeta que ellos dicen creer. En el mensaje explicando el ministerio de 1962, 01 al 29, párrafo 19, dice así. Dice, simplemente escudriñemos en el pasado. Si eso no es escritural, entonces déjenlo en paz. Si alguna vez yo digo algo en presencia de ustedes como una doctrina o una enseñanza que no está en la Biblia, olvídenlo porque no está correcto. Y fíjense,
un ángel a la séptima edad, un ángel a la primera edad, un ángel que supuestamente descendió al mormón Joseph Smith, no sé, ángel, 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 muchos ángeles, muchos nombran ángeles que entregan revelaciones, pero ¿qué ocurre? ¿Qué dijo Pablo? ¿Y qué dice el propio William Branham? Dice así. Y si él y cualquier ángel, no importa cuán real se vea o cuán inspirado él esté, si habla contrario a la palabra de Dios, déjelo en paz. Él no es de Dios. Gálatas 1:8 dice, si un ángel del cielo os anunciare alguna otra doctrina de la que ya enseñamos, sea anatema. Nosotros no aceptamos nada, sino solo lo que Dios dice. Solo lo que está en la Biblia es válido. Solo lo que está en la Escritura es válido. Y a mí alguien a veces con estos dichos tan impopulares, con estos dichos que yo digo tan impopulares, algunos me dicen, oiga hermano Germán, pero usted no cree en el mensaje entonces. Usted no cree en lo que predicó William Branham entonces. Y yo respondo, no, 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 escuche algo. Yo creo todo lo que dijo William Branham, pero que vaya acorde a la escritura. Si no va acorde a la escritura, yo eso lo tomo y lo voto incluso a la basura incluso. Si no va acorde a la Biblia, yo lo voto inmediatamente. Y eso hay que hacer con cualquier ministro, con cualquier pastor, evangelista, maestro, profeta, apóstol, con cualquiera. Si no habla conforme a la Biblia, hay que esas cosas botarle a la basura. El apóstol Pablo dijo, examinadlo todo, retened lo bueno y lo malo, déjelo pasar, o sea, bótelo, deshágase de eso, pero retenga lo bueno. Por eso es que yo puedo escuchar a muchos ministros y cuando dicen algo conforme a la escritura, correcto, muy bien, me alegro, excelente. Pero si dice algo que no va acorde a la palabra, eso se vota. Eso se vota. Entonces, cualquiera que no crea que Jesús sea el Hijo de Dios, eso hay que votarlo. Fíjese lo que dice San Juan capítulo 10 versículo 36. Dice así, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Primera refutación. Acá el propio Jesús declara que él dijo ser el Hijo de Dios. En San Juan 5 versículo 8 dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, entre paréntesis, según ellos, según los fariseos, porque para ellos sanar en el día de reposo era quebrantar el día de reposo. O sea, nada más poco cabal. Pero bueno, dice que también ellos querían apedrearle, dice, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. O sea, ahí el Señor Jesús estaba declarando, el Padre, el Padre, no, Dios es mi propio Padre. O sea, acá Jesús estaba declarando ser el Hijo de Dios. Ahora recuerden también la revelación de Pedro. Todos los discípulos dijeron, ¿sabes lo que hablan de ti, maestro? Algunos dicen que tú eres Elías, ¿ya? Porque recuerden que muchos esperan el retorno de Elías. Los judíos estaban esperando el retorno de Elías. Entonces decían, tú eres Elías. Otros decían, tú eres Juan el Bautista resucitado. Otros decían, tú eres Jeremías. Y alguien podría decir, oiga, pero qué tremendo lo que opinaba la gente de aquel día. Qué tremendo. O sea, pensaba que Jesús era Elías, que Jesús era Juan el Bautista, que Jesús era Jeremías. O sea, lo están comparando con profetas mayores. O sea, no son cualquier profeta incluso. Son profetas, pero de la élite. Pero no me van a creer que ese era un error garrafal, pensar de que Jesús era otro profeta. Esa es la creencia justamente de que no, Jesús nunca declaró ser el Hijo de Dios. Él era un profeta nada más. Esa es la creencia de los musulmanes. Creer que Jesús solo era un profeta es una creencia pagana. ¿Por qué? Fíjense, Jesús dice, pero a ver vosotros qué dicen que soy yo. Varios callaron, pero Pedro, el que más hablaba, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ¿qué sucedió? Ahí refuta por completo de que Jesús sea un profeta como los demás. Ahí con esas palabras declara de que Jesús no solo era un profeta, sino que era el Dios de los profetas.
Y ahí Jesús dijo, bienaventurado eres tú, Simón Pedro, porque no te lo reveló carne y sangre. Eso quiere decir que las palabras anteriores de que, Jesús es Elías, Jesús es Juan el Bautista, o Jesús es Jeremías, o alguno de los otros profetas, eso era una, entre comillas, un conocimiento de carne y sangre. Ese era un conocimiento humano. Ese era un conocimiento de cualquier persona vil de por ahí. Pero Jesús dice, esto no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Qué interesante. Ahí hay dos cosas interesantes. Si la revelación que le llegó a Pedro vino, fue una revelación concreta del Espíritu Santo, del Padre, etcétera, fue una revelación divina, ¿por qué no dijo, Jesús, tú eres el Padre encarnado? No dijo eso. Jesús, tú eres la dispensación del Hijo aquí en la tierra. No dijo eso. Jesús, tú eres el oficio de Dios, Hijo en la tierra. No dijo eso. No dijo que era ni una dispensación, ni un oficio, ni un título. Jesús, tú eres un título. No. Jesús, tú eres un hijo. Tú eres un hijo, el hijo del Dios viviente. Y ahora, para aquellos que creen que Jesús sea el Padre, ¿por qué Jesús dijo, y esto te lo reveló mi Padre que está en el cielo? Pero Jesús, no que tú eres el Padre y tú estás acá en la tierra. ¿Qué sucede ahí? ¿Se dan cuenta? Hay que, hay que ser muy minuciosos con lo que se lee, muy minuciosos con lo que se lee en la Escritura. Eh, para algunos cristianos, ¿sabían que para algunos cristianos el ir a la escuela, el ir a la escuela, el ir al colegio, etcétera, es una pérdida de tiempo para algunos? No sirve, dicen, no sirve. ¿Por qué creen que Dios permite que nosotros vayamos a la escuela, que nosotros aprendamos, que nosotros aprendamos a leer, que en la escuela, en el colegio nos enseñan gramática, o sea, clases de lingüística, de lenguaje, que nos enseñen los artículos, que nos enseñen los pronombres personales, que nos enseñen preposiciones? ¿Para qué? ¿Por qué Dios permitió que nosotros aprendiéramos eso? Porque gracias también a eso podemos entender también, tener comprensión de lectura incluso para leer la Biblia. ¿Por qué razón? Porque lamentablemente, la creencia unicitaria, eh, no respeta ningún parámetro lingüístico de la escritura. Por ejemplo, el yo, tú, él no se respeta para nada en la creencia unicitaria. Por ejemplo, si Jesús dice, está claro de que si un unicitario me escucha ahora, un modalista me escucha y diga, mi padre me está viendo ahora que yo estoy hablando. Cualquiera podría decir, son dos personas, ¿verdad? Son dos personas que están ahí. Está el hermano Germán, padre, y está el hermano Emanuel, hijo. Muy bien. Pero cuando el unicitario lee, ahora, el unicitario entendió que ahí hay un padre y acá hay un hijo. Pero cuando el unicitario lee en la Biblia, bienaventurado eres Pedro, que esto no te reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo estoy diciendo, mi Padre ahí está en Valparaíso viendo esto. El unicitario dice, no, lo que está hablando Jesús es la misma persona. O sea, el unicitario debería decir, o sea, el hermano Germán padre y el hermano Emanuel hijo son la misma persona, entonces. O sea, esa lógica están sacando, ¿se dan cuenta? De verdad que es algo que eh, no tiene ni siquiera lógica de raciocinio, y tampoco respeta el texto bíblico. Porque, por ejemplo, si entendemos Juan 10:30, cuando Jesús dice, yo y el Padre uno somos. Entonces el unicitario dice, Jesús es tanto el Padre como el Hijo porque dice que son uno. Pero si se dan cuenta, Jesús dice, yo y el Padre uno somos. Está en plural, está en plural. Entonces, no se está respetando el texto en realidad. Ese es el gran problema. No se respeta el texto. Ahora,
Fíjense el problema, el conflicto. Cuando en el mensaje, y esto es en general, en cualquier iglesia unicitaria, los unicitarios, fíjense, los unicitarios proceden de los pentecostales. En realidad la historia procede de muchos años atrás, pero quien trajo nuevamente la unicidad fueron los pentecostales. Ahora, hay pentecostales trinitarios y pentecostales unicitarios, ¿ok? Pero no va a haber ninguna denominación bautista, por ejemplo, ser unicitaria, o un metodista siendo unicitario, o un presbiteriano siendo unicitario. En ninguna parte, solamente pentecostales. Y cuando el pentecostal o incluso el hermano del mensaje no encuentra explicación para algo explicar algo de la deidad, se cae en arrianismo. Eso es lo que estamos explicando ahora, el arrianismo. Cuando se dice Jesús y el Padre son distintos y Jesús no es Dios, Jesús no sería Dios. Fíjense en esta cita. Hebreos capítulo 7 parte 2 1957 dice, y Melquisedec no era Jesús, porque él era Dios. Ahora analice esto. Y Melquisedec no era Jesús, porque él era Dios. O sea, está diciendo que Melquisedec era Dios. Dice, Melquisedec no era Jesús, porque Melquisedec era Dios, pero no que Jesús también es Dios. No que Jesús también es Dios. Me parece extraño eso ya, partiendo leyendo. ¿Ya? Volvamos a leer. Y Melquisedec no era Jesús, porque él era Dios. Y fíjese lo que dice. Y lo que hace a Jesús y a Dios diferentes es que Jesús fue el tabernáculo en el que Dios habitó. Y ven, ahora Melquisedec, Jesús tuvo ambos. Jesús tuvo ambos, padre y madre. Y este hombre nunca tuvo padre ni madre. Jesús tuvo un principio de vida y él tuvo un fin de vida. Este hombre no tenía padre ni madre, ni principio de días o fin de vida. O sea, fíjense, está diciendo que Jesús es el vaso. Jesús es el vaso donde Dios moró, ¿sí o no? Fíjense, dice, y lo que hace a Jesús y a Dios diferentes, y a Dios diferentes, es que Jesús fue el tabernáculo en el que Dios habitó. Fíjese, se lo voy a traducir en simples palabras. En simples palabras, esta frase es decir, Jesús no es Dios. Eso es lo que se traduce. Eso es lo que se está traduciendo. Jesús no es Dios. ¿Por qué? Porque Jesús estaba albergando a Dios. O sea, Jesús era el tabernáculo, era la casita, o sea, construida, etcétera. Es una casa, ¿ya? Donde Dios mora. Eso se traduce, que Jesús no es Dios. Esta situación es la respuesta a cuando uno no encuentra un unicitario no encuentra una explicación para, para la deidad. Porque fíjense, se le hace la pregunta al unicitario y dice, a ver en Getsemaní, Jesús dijo, Padre, si fuera posible, quita de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. A ver, hermano modalista, unicitario, Dios unipersonal, ¿a quién le hablaba Jesús? Si Jesús es el mismo Padre, según usted. Entonces el unicitario dice, no, 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 es que ahí está hablando la carne al Dios que está dentro. Entonces, ¿qué es eso? Dicen, o sea, para el unicitario, ahí Jesús dejó de ser el Padre, dejó de ser el Padre, y ahora solamente Jesús es cambiado a la jerarquía de ser solo carne. No, ahí está hablando la carne a quien estaba albergándose, a Dios el Padre. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí mágicamente Jesús deja de ser el Padre, sino que ahora viene a ser alguien que alberga a Dios. O sea, por no explicar, fíjense, por una pregunta que no podían responder, porque claro, o sea, sería muy extraño decir, Padre, por favor, quita de mí esta copa.
Y, pero si yo soy el Padre, yo soy el Padre, ¿por qué me estoy orando a mí mismo? Ah, entonces el unicitario sabe. Ah, no, no puedo responder que se estaba orando a sí mismo. ¿Qué pasó ahí? Ah, no, la carne, el cuerpo, le estaba orando al que estaba dentro. ¿Pero qué quieren decir con eso? Están queriendo decir que Jesús no es Dios. Eso están queriendo decir. Jesús no es Dios. Y el Padre que estaba dentro, ese sí que es Dios. Fíjense, en otro mensaje, base fundamental para la fe, 1955, 01 del 13, dice, cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él fue el ejemplo perfecto de la deidad. Él fue la plenitud de la deidad corporalmente. Dios estaba en Cristo. El cuerpo, fíjense cómo es la definición de Jesús en esta cita. Fíjense, el cuerpo de Jesús era solo el tabernáculo de Dios. Fue allí donde el Dios Todopoderoso vivió y habitó en un ser humano. Se está diciendo de que Jesús es solo un ser humano. Se está diciendo que Jesús, vuelvo a repetir, que Dios habitó solamente en un ser humano. Ahora, ¿nosotros creemos que Jesús es Dios, sí o no? Pues claro que sí, Jesús es Dios. Jesús es Dios. Ahora, decir que Jesús era solo el tabernáculo de Dios, que Jesús era donde el Dios Todopoderoso vivió y habitó en un ser humano, o sea, ¿cuál sería la diferencia? Ya, a ver, si este es Jesús, Dios habitando en un ser humano, y eso no es lo mismo que pasa cuando el Espíritu Santo vive en el creyente, o sea, todos deberíamos albergar a Dios, todos deberíamos tener el Espíritu Santo dentro, y eso sería un cuerpo en el cual habita Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Pero entonces, y ahí está la situación, porque algunos hermanos del mensaje tienen una euforia de comparar a Jesús con el hermano Braham. Es algo que incluso les da una euforia, una excitación, comparar a Jesús con William Braham y dicen, ah, claro, o sea, Jesús fue un hombre donde Dios habitó. Y William Braham también era un hombre donde Dios habitó. Y yo a estos hermanos les digo, estimados, no es por faltar el respeto, pero el hermano Abraham no le llega ni al talón al Señor Jesús. No le llega ni al talón, o sea, partamos primeramente. Jesús vino de un nacimiento virginal, el hermano William Braham, un nacimiento corrupto, fue sexual. Ahora no me digan que la mamá de William Braham era virgen cuando nació, por favor. Ya, primera refutación. O sea, también el Señor Jesús nunca cometió un pecado. El hermano William Braham vive diciendo, yo cometo tantos errores, yo fui un pecador, etcétera, etcétera. O sea, hay algunos hermanos que dicen que el hermano Braham era nuevamente el logos haciéndose carne. Fíjense al nivel que ha llegado la idolatría. Esto lo escuché hace 2 semanas atrás. Esto lo leí hace 2 semanas atrás. Un hermano en un grupo de ministros dijo, el hermano Abraham es nuevamente el logos haciéndose carne. Fíjense hasta el nivel de necedad que ha llegado mucha gente del mensaje. Y esto justamente esto nace por estas cosas, por estas pequeñas cosas que hay, y ellos tienen su pequeño respaldo, ¿ves? Tienen su pequeño respaldo, o sea, Jesús era un hombre, William Braham también era un hombre que fue lleno de Dios. Eh, bueno, sabemos que entonces que el Señor Jesucristo, si se dice, si se comenta que Jesús era solo el tabernáculo, veamos, el tabernáculo de Moisés, Dios moró ahí. El arca del testimonio, Dios moró ahí. El templo que edificó Salomón, Dios moró ahí. Ahora la pregunta es, ¿el tabernáculo es Dios? No. ¿El arca del testimonio es Dios? No. ¿El templo era Dios? No. Eran estructuras hechas por el hombre en donde Dios, su gloria,
descendió. Pero esas estructuras no eran Dios. Ahora, si alguien dice que Jesús solamente era el tabernáculo de Dios, ahí estamos mal. Ahí estamos mal. Ahora, Jesús, sí, efectivamente, sí que era un tabernáculo, o sea, lo podemos ver en Apocalipsis, etcétera, etcétera, pero en una forma distinta al tabernáculo mosaico, porque ese tabernáculo sí que era Dios, sí que era Dios, porque era Dios haciéndose carne. Y todo, y Jesús completo, completo, era Dios verdaderamente, era Dios verdaderamente. La diferencia es que Jesús tenía, al hacerse carne, se le incorpora una naturaleza humana. Se le incorpora una naturaleza humana. Esa es la diferencia. Esa es la distinción incluso que tiene Jesús con el Padre y Jesús con el Espíritu Santo. Esa es la gran distinción. Porque muchos dicen que el Espíritu Santo es Jesús mismo viniendo en forma de espíritu, pero Jesús no ha dejado su cuerpo corporal, porque cuando Él venga, la Escritura dice que los judíos van a poder ver las llagas en sus manos, la herida en su costado, van a poder ver sus llagas. ¿En dónde te ganaste esas heridas? En la casa de mis amigos. Y ahí la Biblia ahí enfoca que ellos van a lamentarse y se van a dar cuenta que estuvieron engañados, que por generaciones los judíos estuvieron engañados, etcétera, etcétera. Ahora fíjense, en nombre blasfemo, 1962, 11 del 04, dice, ahora ellos estaban mirando ese cuerpo que había nacido de María, ¿ven? Fíjense en esto, ellos estaban mirando ese cuerpo que había nacido de María, ¿ven? Ese no era Dios, ese era el Hijo de Dios, pero Dios estaba en ese cuerpo. Fin de la cita, ¿se dan cuenta? O sea, está diciendo que lo nacido de María no era Dios, pero que en ese cuerpo estaba albergando a Dios. Ahora, eh, en los dones de Dios siempre hay en su lugar, 1963, 12 al 22, dice, el hombre, fíjense, el hombre, el cuerpo, no era deidad, pero deidad estaba en el cuerpo. ¿Se dan cuenta? Ahora, es fácil refutar eh, que algunos que digan que Jesús no era Dios, o sea, el pastor lo ha predicado, yo también lo he dicho en otras predicaciones o exposiciones, pero en Juan 1:18 dice, en Biblia textual, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo reveló. En Tito capítulo 2 versículo 13, Biblia textual, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesús, el Mesías. Ahora hay algunos arrianistas, que refutan, que quieren refutar este versículo y dicen, cuando dice nuestro gran Dios, acá dice, este es uno, y Salvador Jesús, y dice, y este es otro, o sea, Dios es el Padre y Jesús es otro. Pero ¿en dónde salen refutados ellos mismos? Es porque la Biblia acá declara, dice, y la manifestación en singular, dice, manifestación gloriosa de nuestro, todavía está hablando en singular, de nuestro gran Dios y Salvador el Mesías. O sea, está hablando dirigiéndose a una persona, a Jesús. Si hubiese dicho, y las manifestaciones de nuestro gran Dios y Salvador el Mesías, Jesús el Mesías. Ahí hubiese sido distinto. Ahí se hubiese estado enfocando tanto al Padre como al Hijo, pero acá en Tito 2:13 se está refiriendo a una sola persona, a Jesús, que Él es nuestro Dios y Salvador. Ahora, fíjense en esto, porque tan solo una palabra que esté maldita de la Biblia, te puede cambiar todo el cuadro. Te puede cambiar, pero de verdad, todo el cuadro. Eh, por ejemplo, hay una creencia arrianista en el mensaje que ésta se proliferó, aumentó mucho con la influencia de Lee Bailey, un seguidor de William Branham, etcétera, etcétera.
Él es arrianista. Él es doctrina idéntica prácticamente a los testigos de Jehová. O sea, en definitiva, no cree que Jesús sea Dios. Y, y una de las cosas que creen ellos es que Jesús, y dicen, no, pero es que Jesús sí fue Dios. Y alguien dice, ah, ¿qué pasó? Se mejoró su doctrina. Qué bueno. Pero esto es lo que dicen. Dicen, Jesús sí fue Dios. O sea, Jesús fue solamente Dios en los 3 años y medio de ministerio que él tuvo. Así lo dicen. O sea, dicen, Jesús fue Dios en su bautismo y llegó hasta a ser Dios hasta en el Getsemaní, porque ahí la unción salió de él, según el hermano Abraham. Que la unción salió del Espíritu Santo, salió de él. Y después, y se dan cuenta, ahí ya dejó de ser Dios porque tenía que ir a la cruz como un hombre. Entonces, ¿cuál cita ellos toman para respaldar su doctrina? Esta cita dice, expectativa 1950, 04 al 05, dice, cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra y en él habitó, futuro, y en él habitó, y ese cuerpo fue su propio Hijo Jesucristo. Dios habitó en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo. ¿Ya? Habitó, dice. O sea que Dios habitó en el Hijo. Estaba diciendo como que por pasado, o sea, habitó tiempo, pasó tiempo, habitó en ese tiempo, habitó. Muy bien. Otro mensaje, el maníaco de Gadara, 1954, 07 el 20, dice, Dios hizo el propio cuerpo en el que él habitó, pasado, o sea, habitó. Otra cita, Despertando a Jesús, 1963, 01 al 17, dice, eso es lo que era Jesús. En él habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad. Nosotros la tenemos por medida. Muy bien. O sea, ¿qué se está queriendo decir con eso? Es que prácticamente Jesús, lo que estos arrianistas del mensaje dicen, Jesús solamente fue Dios cuando Dios habitó en él. Ahí era Dios. Y por eso es que ellos dicen, por eso no hay ningún problema en que el ciego le haya adorado y que los discípulos le hayan adorado, no sé. Ellos ahí tienen su tema. El tema es que si nos damos cuenta, las personas que dicen que estas citas están correctas es porque no leen su Biblia. Es porque en definitiva no leen la Biblia. Y si nosotros leemos Colosenses capítulo 2 versículo 9 dice, porque en él, hablando de Jesús, porque en él habita presente. Dice presente, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Está hablando en presente, no en pasado. ¿Por qué fíjense, la palabra habita. En las otras 3 citas que leí dice habitó. Alguien dice, ah, pero ¿qué importa? O sea, está hablando en un tiempo pasado y ahí Pablo está hablando en presente. Es muy importante. O sea, si la Biblia está escrita de cierta forma, si Pablo está escribiendo de cierta manera, es porque es muy relevante. Porque fíjense que tanto el Padre como el Espíritu Santo es Dios invisible. O sea, el Padre es espíritu, el Espíritu Santo es espíritu, es invisible. Pero ¿qué está queriendo decir el apóstol Pablo? Que Jesús es Dios visible. O sea, Jesús es Dios visible, Dios tangible. O sea, cuando Jesús venga nuevamente, Él va a ser tangible, va a ser visible. Y alguien dice, incluso algunos trinitarios, pasada triteístas, algunos no entienden muy bien la pluralidad del ser de Dios, dice, vamos a tener 3 tronos en el cielo. Y no, hay un solo trono, es un solo Dios. El que se sienta en el trono es Jesucristo. Es Jesucristo porque Él tiene un cuerpo para ocupar el trono. Él tiene un cuerpo, Él es corporal. El Espíritu Santo y el Padre no son corporales. Y es más, el Padre habita en una luz inaccesible. El apóstol Pablo no dijo que esa luz sería accesible en eternidad. No lo dijo, pero sí sé que es totalmente accesible en todo tiempo para nosotros y es el Señor Jesucristo.
El Señor Jesucristo es accesible. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, Él es nuestro pariente redentor, Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Cuando Él resucitó, fíjense que Él no, su cuerpo evidentemente estaba glorificado, ¿sí? Pero seguía teniendo una compatibilidad con nosotros, el ser humano. O sea, hay algunos que dicen, la novia, la esposa, se va a casar con el Padre, con Dios, etcétera. Pero fíjense, el Padre es Dios, pero no es hombre. El Espíritu Santo es Dios, pero no es hombre. Jesucristo es Dios y es hombre. Fíjense la distinción. ¿Se dan cuenta la distinción del Hijo? Porque el Hijo se hizo carne y se resucitó la misma carne. Por eso es que va a tener un compañerismo con nosotros, porque nosotros también, nuestra carne va a ser transformada. Fíjense, vamos a ser transformados y por eso es que también vamos a tener ese compañerismo también tan cercano con el Señor Jesucristo. Ahora, fíjense en esta, estamos marcando quizás algunos hermanos del mensaje ni sabían que existían estas citas o no se habían dado cuenta que existían estas citas, pero estas son cosas que están aquí en el mensaje y que nosotros tenemos que decir ahora, si la escuchamos, tenemos que tener cuidado porque estamos llegando a un nivel en donde somos netamente bíblicos y estamos teniendo la cosa más clara. Ojo con eso. Ahora, fíjense en esto una cita, y son muchas citas, estimados, estaríamos horas y horas si digo todas las citas que dicen lo mismo, dicen lo mismo, dicen lo mismo, ¿ya? En el compañerismo 1962-05-19 dice, Jesús, está hablando de Jesús, dice, él no era hijo de María, no, la llaman ustedes católicos, la llaman la madre de Dios, la llaman a ella la madre de Dios, él ni siquiera la llamó madre una sola vez. Él la llamó mujer. Eso era lo que ella era. Ella era una incubadora que Dios usó, exactamente como él pudiera usar a cualquier otra persona. Ella no era la madre de Dios. Dios no tiene madre. Él era solo Dios. En él habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ya. Entonces María no es madre de Jesús. ¿Cuál es el problema? Justamente el problema es este, y este problema, ojo, que también es para los unicitarios, también es un poco complicado, porque dicen, Jesús es el Padre, ¿ok? Jesús es el Padre. Entonces, uno puede decir, entonces la madre es la madre del Padre, o sea, porque Jesús es el Padre, bueno, no tiene coherencia. Entonces, ahí se inventaron esto, porque, ojo, esta es una invención, es algo que no está en la Biblia. En la Biblia nunca dice que María es una incubadora. Nunca dice que María no tenía parte con Jesús. Eh, Fíjense, en Lucas capítulo 1 versículo 43 dice, ¿por qué está hablando Elizabeth? Está hablando, recuerden que Jesús y Juan el Bautista eran primos. Y está hablando María con su familiar, Elizabeth. Y dice en Lucas 1:43, dice, Elizabeth está hablando y dice, ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre, que la madre de mi Señor venga a mí. Fíjense eso. Fin de la cita. Ahí la escritura señala que María efectivamente es la madre de Jesús. Ahora, la palabra Señor, ahí en la escritura, la palabra Señor es Kyrios en griego, y eso en la Septuaginta es Señor, y en la Septuaginta es el equivalente al tetragramatón, o sea, a Yahvé. O sea, Elizabeth está queriendo decir, ¿por qué se me concede esto a mí que la madre de mi Yahvé, de mi Jehová, venga a mí? Fíjese, porque Jesús es Dios. Jesús es Dios. Ahora, eh, todavía no llegamos a Cristología, ¿verdad? Y es difícil de comprender, pero en Cristología se entiende por qué Jesús tenía una madre.
¿Por qué Jesús tenía una madre? Esto es netamente cristología, es cristología. Pero tenemos la necesidad de hablarlo porque esto también está involucrado con la deidad. Ahora, ¿María era madre de Jesús? Sí, era madre de Jesús. ¿Y Jesús es Dios? Sí, Jesús es Dios. O sea, dicen, entonces María es madre de Dios. Escuchen esto. María, si Jesús es Dios, María es madre de Dios. Pero no como alguien lo piense, o sea, está la deidad aquí y María está aquí. No, 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 no. Imposible, imposible. María no es madre de la deidad. María no es madre de la deidad. María es madre de Jesús. Es madre de Jesús. ¿Y quién es Jesús? Es el Hijo de Dios, el cual también es Dios. O sea, vuelvo a repetir, esto es cristología. Cristología, fíjense, escuchen esto, cristología es más difícil que el tema de la deidad. Es más difícil que el tema de la divinidad. Ahora, María sí, es madre, si María es madre de Jesús, María es madre de Dios, porque Jesús es Dios. Jesús es Dios, pero no se confundan, María es un ser humano, es un ser humano. En Jesús habían dos naturalezas, la naturaleza divina, porque la naturaleza divina bajó y se hizo carne. Ese es Jesús, dos naturalezas, pero ojo, atención, una mujer cuando da a luz, no da a luz una naturaleza, da a luz una persona. Da luz una persona, no una naturaleza. Da luz una persona. Entonces, fíjense, si Jesús no fuera hijo de María, entonces Apocalipsis no podría decir que Jesús es la raíz y el linaje de David. No podría decirlo. No podría decirlo. Si María fuera una incubadora, la Biblia no podría decir que Jesús es la raíz y el linaje de David, porque eso está queriendo decir que Jesús venía, venía de esa línea genealógica de David. Si Jesús no hubiera sido hijo de María, en la escritura, en Mateo y en Lucas no debería haber genealogía. No debería haber genealogía, porque la Biblia dice que estas son las genealogías de Jesucristo, de Jesucristo. Si Jesús no era hijo de María, no debería tener genealogía Jesús, no debería tener. Si Jesús no era hijo de María, escuchen esto, si Jesús no era hijo de María, entonces no se cumplen las profecías de que Jesús vendría de la tribu de Judá. No, no se cumple la profecía. Si Jesús no era hijo de María, no se cumple la profecía de Isaí, que saldrá una rama de Isaí, refiriéndose a que Jesús vendría de la genealogía de David. ¿Se dan cuenta? Si Jesús no hubiera sido hijo de María, escuchen, si Jesús no hubiera sido hijo de María, Jesús no hubiese sido un pariente redentor para nosotros. No hubiera sido un pariente redentor. Fíjense, fíjense cómo el hermano Abraham una vez lo explicó. El hermano Abraham dice que cuando aparecieron los tres hombres a Manre, a donde Abraham, que Dios tomó un pedazo de polvo y creó, sopló y creó, y ahí creó un cuerpo humano, etcétera, etcétera. Ahora, estimados, ese cuerpo humano que creó, si ese cuerpo hubiese muerto en la cruz, no hubiera muerto. No hubiera muerto. Si ese cuerpo que se creó, que fue creación, hubiese estado en la cruz, no hubiera muerto. ¿Por qué? Porque era un ser milagroso, un milagro que se formó ahí. Pero, pero Jesús, ¿cómo debe haber sucedido? Esto no lo recalca la Biblia, pero efectivamente quizás no fue el óvulo de María. Pero ¿qué pasa si Dios tomó de la carne de María y de esa carne reviste a Jesús? Ahí sí que tiene coherencia. Ahí sí que tiene coherencia. ¿Por qué? Porque si decimos que era el óvulo de María,
Entonces, hay algunos que dicen, estamos entonces como los dioses griegos, Zeus viniendo a tener relaciones sexuales con una mujer, y de ahí vino Hércules, de ahí vino Teseo, de ahí vino estos semidioses. Pero no, o sea, Dios debió haber hecho algo milagroso, por supuesto, pero Dios pudo haber tomado de la carne de María, y eso fue lo que le dio la humanidad a Jesús. Eso fue lo que le dio la humanidad a Jesús. Porque fíjense, si hubiese sido el óvulo de María, si hubiese sido el óvulo de María, ¿qué hubiese contenido el óvulo de María? Recuerden que David dijo, en pecado me concibió mi madre. O sea, si hubiese sido de esa forma, si hubiese sido de esa forma, eh, me imagino que María lo hubiese traspasado una genealogía pecaminosa, pero Dios debe haber hecho algo milagroso ahí, pero tomado de la carne de María. Por eso es que Jesús podía ser parte de la genealogía de David o ser de la tribu de Judá, venir desde Adán, etcétera, etcétera. Vuelvo a repetir, es complicado, pero con eso podemos explicar por qué Jesús es del linaje raíz, es de la raíz y el linaje de David, por qué Jesús procedía de la tribu de Judá, por qué Jesús podía venir desde Adán también, etcétera, etcétera. Si María solo es una incubadora y fue instantáneo el óvulo y el esperma en María, ¿saben lo que es eso? Se llama docetismo. El docetismo se creó en la antigüedad, cuando está incluso el apóstol Juan predicando, el apóstol Juan. ¿Y qué decía el gnosticismo, el docetismo, etcétera? Decían que Jesús era solo una apariencia de hombre, era solo una apariencia de hombre. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dijo, la carne es contraria al espíritu. Ah, y Pablo dijo, la carne es contraria al espíritu. Y después el apóstol Juan dice, Dios es espíritu. Entonces los gnósticos, los docetistas, oh no, pero estamos complicados. ¿Cómo Jesús puede ser Dios, pero la carne es contraria al espíritu, o sea, es contraria a Dios? Y ellos dicen, no, no puede ser. Entonces se crearon la idea de que Jesús solamente tenía una apariencia de hombre, era todo en apariencia. O sea, era todo falso, entre comillas. O sea, fue una apariencia la que estaba muriendo, fue una apariencia solamente la que estaba resucitando. No puede ser. O sea, en realidad no existió el pariente redentor. No existió. Pero Jesús sí que fue un verdadero hombre. Sí que fue un verdadero hombre porque tenía que tener verdaderamente conectividad con nosotros. Tenía que tener la conectividad con nosotros. Por eso en Hebreos, por eso el apóstol Pablo dice que eh, con Jesucristo tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse. Tiene compasión por nosotros, porque Él pudo tener experiencia propia de lo que es ser un hombre. O sea, Jehová, el Padre, él, recuerden que muchos lo tienen como un Dios airado, un Dios enojado, un Dios furioso por los pecados, etcétera, etcétera. Bueno, no es tan así, sabemos que Dios es amor, ¿ya? Pero es verdad que Dios sabía cómo era el hombre, pero por intelecto, por teoría, porque Dios sabe lo que él hizo, pero Dios, por experiencia, nunca había experimentado ser un hombre. Por experiencia, no. Dios podía quizás saber por conocimiento las sensaciones del hombre, la situación del hombre, sus debilidades, pero todo por intelecto, intelectualmente. Pero cuando Jesús vino a la tierra, Él lo experimentó en carne propia. Y toda esa experiencia la trasladó al conocimiento también del Padre y del Espíritu Santo. Por eso el Padre ahora también puede lograr compadecerse y abrir los portales de gracia. Por eso el Espíritu Santo está permanentemente con nosotros, porque sabe que en cualquier momento nos distraemos y caemos en pecado. Por eso está ahora tan pendiente toda la deidad con nosotros. Por eso incluso el propio Señor Jesucristo hasta el día de hoy trabaja bajo esa nueva orden, la orden de Melquisedec, en donde Jesús no duerme,
no descansa, siempre está intercediendo por nosotros. Bueno, hace poco un hermano empecé a declararle estos temas, estos conflictos de cristología, y el hermano dijo, bueno, esas citas no eran concretas, no decían efectivamente que eran arrianistas. Él decía, estas citas no son arrianistas porque, bueno, el tabernáculo, o sea, no, es muy ambiguo, decía, no nos podemos regir también solo por 10 citas. Y él declaró lo que era el arrianismo. Dijo, el arrianismo es declarar que el Hijo no es eterno y declarar que Jesús fue creado, o sea, que Jesús fue creado. Ese es el arrianismo. Y yo le dije, a ver, espérese un momento, hermano. Y después le leí una cita, dice, usted dice que para un comentario arrianista es que el Hijo no puede ser eterno, ¿verdad? Y que además Dios, o sea, o este Jesús fue creado. Entonces yo leí Apocalipsis capítulo 1 de 1960. Dice, yo soy un poco ignorante con una educación de séptimo grado, pero yo sé mejor que eso. La palabra hijo debe tener un principio. Así que, ¿cómo puede él ser eterno y ser un hijo? Eternidad no tiene principio ni fin, así que Él no puede ser un hijo eterno, y a la vez tener un principio, porque no hay tal cosa como un hijo eterno. Un hijo tuvo un principio, así que no puede ser eterno. Este es un comentario, justamente, un comentario arrianista. De esta cita se toman muchos arrianos del mensaje y dicen, no existe el hijo eterno. Ahora, para ayudar al hermano Abraham para que no se queden todos con, dio un comentario arrianista, el hermano Abraham recuerden que es unicitario. Y en el párrafo 227 dice, ven ustedes, Él es el Dios eterno, no el Hijo eterno, gloria, el Todopoderoso, Jehová Jireh, Jehová Rafa, manifestado en carne. En Él habitó la plenitud de la deidad corporalmente. Ahora, fíjense en esto, si no puede existir el Hijo eterno, porque la palabra hijo tiene un principio, yo le expliqué esto a un hermano que era arrianista de este mensaje, dice, un hijo tiene un principio, no puede ser eterno. Y yo le dije, bueno, con esa lógica, estimado hermano, entonces tampoco debería existir Padre eterno. A ver, pero ¿cómo, hermano Germán? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que no exista Padre eterno? Y yo le dije, a ver, déjeme comentarle, yo no siempre fui padre, yo pasaron muchos años en mi vida y ahí recién vino mi hijo. O sea, yo no podría ser padre sin mi hijo. Antes de que mi hijo naciera, yo no era conocido como el padre Manuel, no era conocido como el padre Emanuel Carrasco, ¿no? Pero hasta que mi hijo vino, ahí yo recién fui padre. Entonces, si el hijo tiene un principio, entonces el padre también tuvo un principio. ¿Se da cuenta que bajo esa lógica, no se puede dar esta declaración? Bajo esa lógica no se puede hacer esa declaración. Entonces, para que haya un Padre eterno, tiene que en definitiva haber un Hijo eterno. Tiene que haber una eternidad tanto del Padre como del Hijo. Y bueno, otra cita, fíjense, en el Pacto de Abraham confirmado de 1961, 02 del 10, dice, en el principio él era Elohim, el que existe por cuenta propia, en él había cualidades para ser Padre, Salvador y Sanador. Esas cosas solo mostraban porque él es lo que son sus atributos. Eso es lo que nos hace a nosotros. Fíjense en esto, él no era Dios para comenzar, porque Dios es un objeto de adoración y él creó a los ángeles para poder ser Dios. O sea, eh, ahí hay una equivocación, porque Dios siempre fue Dios. Por crear a los ángeles no quiere decir
de que de ahí florezca y ahora soy divino. No, no, no. Dios significa ser supremo. Es un ser supremo. Y este ser supremo, ¿por qué estoy hablando de esta cita? Porque el Padre y el Hijo siempre estuvieron en comunión, eternamente estuvieron en comunión. Siempre está eso de que en un tiempo Dios estaba solo y Dios necesitó crear algo para sentirse acompañado, pero eso no es lo que dice la Biblia. Juan 1:1 dice, en el principio era el Logos, y el Logos estaba ante Dios, y el Logos era Dios también, o sea, era Dios, era el mismo Dios. Entonces, la comunión entre el Padre y el Hijo siempre fue. Ahora, cuando Dios crea a los querubines, serafines, ángeles, arcángeles, ellos adoraron a Dios, pero fue el resultado de la majestuosa esencia eterna de este ser divino. Fue el producto de lo que es Dios la adoración. Pero fíjense en esto. En preguntas y respuestas sobre Génesis de 1953 dice, en otras palabras, Adán fue el primer hombre en la escala de las creaciones de Dios. Fíjense, la primera creación fue Dios mismo. Y de Dios salió el Logos, lo cual fue el Hijo de Dios, y del Logos, el cual era la palabra. Ahora, eso es lo que creía Arrio. Eso es lo que creía, lo que produjo el arrianismo. El arrianismo decía, en una parte del tiempo, Jesús tuvo que nacer o Jesús tuvo que ser engendrado. Porque la Biblia dice que Jesús fue engendrado, entonces en algún momento del tiempo, en algún momento de la eternidad, apareció Jesús. Eh, y los arrianistas, los testigos de Jehová, declaran que Jesús es la primera y más majestuosa creación de Dios. Bueno, Jesús, el apóstol Pablo declara de que Jesús es antes de todas las cosas. Jesús es antes de todas las cosas. En Colosenses capítulo 16, versículo 15 al 17, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. O sea, está declarando que el Hijo de Dios es antes de todas las cosas. O sea, no puede ser una creación el Señor Jesús. O sea, la frase, la primera creación fue Dios mismo, no es válida. No es válida porque Jesús no puede ser una criatura. Y de ahí es donde nacen algunos, donde dicen que Jesús es el arcángel Miguel, porque un arcángel es un ángel principal, es un ángel, que un ángel es una creación. Entonces, algunos dicen el arcángel Miguel es Jesucristo. El arcángel Miguel debe haber sido la primera creación, un ángel poderoso, el ángel de la espada, su nombre significa quien es como Dios. Ya, el arcángel Miguel debe ser Jesucristo, debe ser Dios. Bueno, eso es falso, eso es doctrina. Los adventistas y los testigos de Jehová creen eso. Los adventistas, eh, los adventistas creen eso por algunas cualidades que salen de Miguel en la Biblia, y los testigos de Jehová creen que el arcángel Miguel es Jesucristo porque los testigos de Jehová, algunos de ellos, una línea de ellos, creen que Jesús es un Dios, pero un Dios menor al Padre. Y bueno, con todo esto se tiene que recalcar de que Dios es una pluralidad. Hay una pluralidad personal en Dios. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo no son tres dioses por separado. No son tres dioses. Hay una comunicación, hay una comunión entre ellos, ¿ya? De las personas divinas, en esos atributos y cualidades esenciales de la deidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo son Dios verdadero manifestado en una forma personal. O sea, dicho de otro modo, son tres personas en un solo ser divino. No son tres dioses. Y ojo, que no son también un ser con tres personalidades distintas.
¿Sabes lo que es una... yo una vez hice una pregunta para tener más comprensión. Viendo esto, yo dije, ya, ¿cómo es posible? Eh, el hermano Abraham dice, si fueran padre e hijo, dos personas distintas, serían dos personalidades y serían dos dioses. Y yo hice la pregunta en internet, incluso la inteligencia artificial, y yo dije, puse la pregunta, ¿dos personas distintas pueden tener la misma personalidad? Y recuerden que el padre es una persona distinta al hijo. El hijo es una persona distinta al padre y al Espíritu Santo. Son personas distintas. Y la inteligencia artificial me respondió que no puede existir, no, fíjense en esto, no puede existir una persona con otra persona que ambas tengan la misma personalidad. Y la razón me la explicó, la razón me la explicó y me dijo, porque aunque sean personas muy parecidas, que tengan gustos parecidos, etcétera, etcétera, ninguna persona tiene las mismas vivencias que la otra persona. O sea, incluso pueden ser mellizos, pueden ser idénticos, pero aún así un mellizo puede quizás enfermarse y el otro no, y puede ir al colegio y tener otras experiencias. Entonces yo dije, ah, qué tremendo. O sea, depende de la experiencia, depende de la vivencia, que una persona sea diferente a otra, aunque tengan casi el mismo código genético, casi el mismo ADN. Entonces yo dije, a ver, ¿qué ocurre con Dios? Y empecé a pensar, y yo dije, bueno, claro, algunos dirían que cuando Jesús se hizo carne, ahí él adquirió una personalidad distinta al Padre y al Espíritu Santo, porque él se hizo carne y el Padre no experimenta la encarnación y el Espíritu Santo no experimenta la encarnación. Solo Jesús experimenta la encarnación. Y alguien podría decir, Jesús tiene una personalidad distinta al Padre y al Espíritu Santo. Y yo dije, pero si son personalidades distintas, efectivamente serían dioses distintos. Y yo dije, no puede ser eso. No puede ser el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, a pesar que son personas distintas, deben tener la misma personalidad. Incluso en una reunión de ministros, yo expuse el tema de la triunidad con ministros del mensaje, estimados, con ministros del mensaje. Está claro de que a muchos de ellos no les gustó la predicación, o la exposición, mejor dicho, y uno me preguntó, hermano Germán, ¿son dos personalidades, son tres personalidades en el Dios que usted dice? Y yo dije, no, es una sola personalidad en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es una sola voluntad en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es un solo pensamiento en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y si alguien me pregunta, hermano Germán, ¿cómo saca la conclusión de que a pesar de ser tres personas distintas en un mismo ser, cómo pueden tener los tres la misma personalidad si Jesús fue el único que se encarnó? Y ya aquí está la respuesta. Porque Jesús al encarnarse, él tenía la esencia divina dentro, se encarnó con esa esencia divina y esa esencia divina es lo que lo hace ser Dios y esa esencia divina es la misma esencia que tiene el Padre, es la misma esencia que tiene el Espíritu Santo. Por lo tanto, Jesús al tener esta vivencia de la encarnación, traspasa inmediatamente esa experiencia y ese conocimiento tanto al Padre como al Espíritu Santo. Y por eso es que a pesar de que el Padre y el Espíritu Santo, a pesar de no tener la misma experiencia, igualmente conservan la misma personalidad, porque el propio Señor Jesucristo comparte esa experiencia como si ellos mismos la vivieran. Por eso en Zacarías se menciona, y es Jehová hablando, dice, yo mismo iré y los salvaré. Yo mismo iré. Cuando el Señor Jesús nos salvó, también era el Padre y el Espíritu Santo salvándonos. ¿Por qué? Porque hay una inseparabilidad en Dios. Hay una inmanencia, una inseparabilidad. O sea, la acción que hace el Espíritu Santo también la hace el Padre y el Hijo.
¿Por qué? Porque el Señor Jesús dice, haremos moradas. Dice el Señor Jesús, yo y el Padre iremos y haremos morada en ustedes, o sea, entraremos en Él y haremos morada. Pero ¿cómo hacen moradas el Señor Jesús? ¿Y cómo el Padre y el Hijo pueden estar en nosotros? Bueno, ellos lo hacen por medio del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo aquel que viene a nosotros y entra en nosotros, y como el Espíritu Santo lo hace, el Padre y el Hijo también pueden estar en nosotros porque se conserva la misma esencia divina. Entonces, con esto doy por finalizada la exposición de hoy, esta enseñanza. Espero que le haya servido. La, el objetivo principal de esto es quedarnos con la Biblia y entender que muchas cosas que decíamos amén en el pasado, que podíamos leer en el pasado y le decíamos, ah, esto es correcto, ah, qué tremenda revelación, hay que ser muy cuidadosos porque ahora estamos viendo la Biblia incluso en otra escala, en otros decibeles. Estamos profundizando mucho en la Biblia y si somos bibliacéntricos, o sea, no podemos aceptar otra cosa que no esté en la escritura. Así que un gran chalón a cada uno de ustedes. Dios les bendiga.